estábamos hablando de las ciencias que habían auxiliado o a desarrollar al derecho público. Habíamos visto que era de dos clases, ¿verdad? De las disciplinas no jurídicas y disciplinas jurídicas. Previo, me estaban preguntando sobre el libro que vamos a utilizar como de guía, de manual. Se llama Derecho Internacional Público. Derecho Internacional Público, Carlos Larios Ochaita. Se llama el autor, Carlos Larios Ochaita. Bien, aunque vamos a tomar también por referencia de algunos otros autores, ¿verdad? Pero ese nos va a servir de base. Bien, estamos diciendo pues que las disciplinas jurídicas y no jurídicas. Dentro de las jurídicas podemos señalar, como habíamos dicho, en primer lugar, la Constitución Política de la República, ¿verdad? El derecho constitucional, porque es la norma suprema de todo Estado. Entonces, el derecho internacional público, las normas de derecho internacional público en ningún momento pueden contradecirla. No pueden contradecirla. Serían nulas, ¿verdad? Entonces, sirve de parámetro, principalmente, ¿verdad? Para que tengan plena eficacia y validez, ¿verdad? En los diferentes países a los que va dirigido la normativa internacional. ¿Y por qué es la Carta Magna, Suprema? Porque en la Constitución están contenidos los valores supremos de la sociedad, ¿verdad? Aquí tenemos plasmados los valores supremos, ¿verdad? Como los derechos individuales, ¿no? La persona humana, qué fines tiene el Estado, ¿no? Los derechos sociales, ¿no? La estructura básica del Estado y el ejercicio del poder. Nosotros como estudiantes de Derecho sabemos cómo se materializa el poder del Estado en todo el territorio nacional, ¿verdad? Pero como ven, tiene como base la Constitución política de la República. Y también porque nuestra Constitución nos da los parámetros de comportamiento internacional del Estado de Guatemala. Tenemos, por ejemplo, dice, Guatemala normará sus relaciones con otros estados. ¿Ves? Ahí nos está diciendo cómo, ¿verdad? De conformidad con los principios, reglas y prácticas internacionales. Principios, reglas y prácticas internacionales. Sobre esos parámetros tiene que desenvolverse Guatemala, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Todo ese comportamiento tiene un objetivo. Es nada más porque sí, ¿verdad? Tiene un objetivo. Pues tiene un propósito. ¿Cuál va a ser ese propósito? Contribuir al mantenimiento de la paz y la libertad, al respeto y defensa de los derechos humanos, al fortalecimiento de los procesos democráticos. Por eso ven cómo la OEA estuvo tan crispada con lo que estaba sucediendo en Guatemala, ¿verdad? Porque también la OEA apoya, se preocupa, ¿verdad? Por los procesos democráticos de los estados. Y Guatemala es con
nuestra legislación está totalmente en acuerdo con esos parámetros, ¿verdad?, de convivencia internacional. Fortalecimiento de los procesos democráticos, fortalecimiento de las instituciones internacionales, ¿verdad?, que garanticen el beneficio mutuo y equitativo entre los estados, ¿no? Entonces, nuestra Constitución nos está indicando cómo debe comportarse Guatemala. Allá hay derecho internacional. Y cualquier ley que se haga respecto a nuestro comportamiento internacional tiene que guardar forzosamente, ¿verdad?, concordancia con este precepto constitucional. Pero vamos a ver posiblemente que la vertiente de comportamiento de Guatemala hacia el exterior se divide en 3 caminos diferentes, ¿verdad?, que en cierto punto pueden convertirse en complementarios. De las relaciones internacionales en general, eso nos da los parámetros fundamentales, pero también con la comunidad centroamericana. Sin olvidar aquellos parámetros, tenemos unos propios para la comunidad centroamericana y otros propios para relaciones con estados afines. Pero también la Constitución política, ¿verdad?, nos señala también las instituciones, los funcionarios, que también se van a ocupar, o cualquiera puede ir a hablar en nombre de Guatemala, solo porque son guatemaltecos. No se puede, ¿verdad? Eso tiene también una circunscripción jurídica. Entonces hablamos del presidente de la República. El presidente de la República tiene funciones como presidente, según la Constitución. Y dentro de ellos tiene someter a la consideración del Congreso para su aprobación, someter a la consideración del Congreso para su aprobación y antes de su ratificación, los tratados internacionales. ¿Ven? Derecho internacional. Otro muy importante, dirigir la política exterior y las relaciones internacionales. ¿Con base a qué? Esos parámetros que vimos ya, ¿verdad? Contribuir al mantenimiento de la paz, contribuir al fortalecimiento y respeto a los derechos humanos, contribuir al fortalecimiento de instituciones internacionales. Sobre ese parámetro tiene que dirigir el presidente de la República, ¿verdad?, la política exterior. Celebrar, ratificar y denunciar tratados, etcétera, ¿verdad? Recibir a los representantes diplomáticos, ¿imaginan? Entonces, ahí la Constitución nos está señalando qué funcionario, ¿verdad? Posteriormente, pues habrán otros, ¿verdad?, pero conforme a nuestra legislación. Pero aquí dan los parámetros generales, básicos. Pero también tiene otra institución que participa en el derecho internacional. Otras atribuciones del Congreso, ¿verdad? Otras atribuciones del Congreso. Declarar la guerra, fíjense, declarar la guerra y aprobar o improbar los tratados de paz. Derecho internacional. La Constitución lo diciendo quién, ¿verdad? Porque esa se siente lejos. Estados Unidos se va a hacer más guerra cada día. Declarar la guerra y aprobar o improbar los tratados de paz, ¿verdad? También tenemos todas las personas, muchas personas trabajan. Vivian Yanira. Vivian Yanira. Disculpame si me miran. Por favor, su micrófono. ¿Desea hablar? Perdón, Lick.
También tenemos aprobar tratados, convenios y cualquier acuerdo o arreglo internacional. Fíjense. Tenemos también pues al Congreso de la República, ¿verdad? Participando también en el ámbito internacional. Como ven, esos son parámetros constitucionales y esa es una relación directa de la Constitución con el derecho internacional. Y a través de ello han contribuido a desarrollar y a perfeccionar este derecho. El derecho administrativo fija procedimientos tanto a lo interno del derecho internacional como a lo externo. Por ejemplo, en una conferencia internacional hay procedimientos administrativos. ¿Cómo se convoca una conferencia? ¿Cómo se aprueba una agenda? ¿Cómo se acredita? ¿Cómo se toma la mayoría? ¿Cómo se adopta un instrumento internacional? Todo eso es un procedimiento, pero también externo. Por ejemplo, los funcionarios que van en representación de los estados también han sufrido para llegar ahí todo un procedimiento administrativo, desde su elección o nombramiento o delegación, hay un procedimiento. Entonces, el derecho administrativo también, ¿verdad? Tiene relación con el derecho internacional porque nos señala procedimientos, órganos, funcionarios. El derecho financiero, ¿verdad? Para disposiciones arancelarias o disposiciones de financiamiento. Seguimos en esa conferencia internacional. Esa conferencia internacional tiene gastos. O se hace gratis. No. Quiere su financiamiento. Si es un organismo internacional, el propio organismo internacional tiene su financiamiento y su proceso de financiamiento. Los propios funcionarios también, ¿verdad? Se desarrollarán dentro de un ámbito amplio o reducido de financiamiento. Entonces, el derecho internacional no se aparta, ¿verdad? Del derecho financiero. El derecho mercantil, ¿verdad? Que se relaciona muchas veces, con el actuar de las grandes sociedades transnacionales, multinacionales, ¿verdad? La cooperación también, ¿verdad? Recuerden ustedes los tratados de libre comercio. Tienen cuestiones mercantiles en cantidades enormes. Y ahí está el derecho internacional presente también, ¿verdad? El derecho penal, ya sea de las personas comunes o de los altos funcionarios. Por ejemplo, hay funcionarios que están sujetos al derecho internacional. Aquellos que cometen genocidio, delitos de lesa humanidad, delitos de guerra. Ellos pueden caer en el campo del derecho internacional. Por ejemplo, con la Corte Penal Internacional. Esos delitos son juzgados internacionalmente. Y hay tribunales internacionales, ¿verdad?, especiales para ello. Pero también hay delitos cometidos por personas comunes que también pueden caer en el ámbito del derecho internacional. El narcotráfico, la trata de esclavos, de blancas, tráfico de niños, de órganos, de estupefacientes,
lo que es el narcotráfico, la piratería, el abordaje con fines ilícitos, ¿verdad? Todos esos también son delitos de carácter internacional y que accionan el derecho internacional. Y también los delitos continuados que podrían darse en un determinado caso. Puede que un delincuente empiece a delinquir en un país y vaya delinquiendo en el transcurso de su recorrido por otros países, donde se le va a juzgar. ¿Qué deben observar los estados ante esa situación? Si también a mí me agravió, ¿verdad? Derecho internacional. Algunos de estos caen en el derecho internacional privado, ¿verdad? Y el derecho civil. Hay cuestiones de derecho civil que también tienen que ver con el derecho internacional. Por ejemplo, hay sedes diplomáticas que no son propias de los estados. ¿Y qué se hace? Hay que hacer un contrato de arrendamiento, pues, entre un estado y una persona en particular. Y además, ¿verdad? Esa propiedad que le pertenece a una persona, una vez sea una embajada, adquiere el rango internacional. ¿Verdad? Cosa de inmunidad. O si el Estado adquiere esa propiedad, ¿verdad? También, ¿verdad? O cuestiones propias de derecho civil, ¿verdad? Frente al derecho internacional. Como ven, pues el derecho internacional público no es una isla en el derecho, sino que tiene relación, ¿verdad? Y no digamos con el derecho diplomático, ¿verdad? El ejercicio diplomático en nuestro país o de nuestro país en el extranjero, ¿verdad? Que es tan importante. Pero también hay disciplinas no jurídicas, ¿verdad? Aquí nos menciona la historia, la geopolítica, la sociología, la economía, entre otros, porque hay otras ciencias, ¿verdad? Por ejemplo, la historia dice que nos muestra el desarrollo de las diferentes instituciones de derecho, el contexto natural en que las mismas aparecieron y la aparición la formación de los estados. ¿Cómo se fueron formando los estados que constituyen el sujeto privilegiado del derecho internacional? Tiene su historia. Nosotros también tenemos nuestra historia, cómo nacimos como estado, ¿verdad? Entonces, esos acontecimientos históricos también accionan al derecho internacional. Por ejemplo, el tratado que prohíbe el uso de armas químicas en la guerra se deriva de la Primera Guerra Mundial, cuando usan indiscriminadamente una sustancia química que le llamaban el gas mostaza, criminal, ¿verdad? Mucha gente falleció por ese gas mostaza, pero ese gas mostaza es indiscriminado, no respetan ni al que lo lanza. Como que podría decir, es imparcial, ¿va ustedes? Y en la Primera Guerra Mundial causó mucho dolor y mucha muerte, el gas mostaza. Entonces, en 1925 se firma el tratado que prohíbe el uso de armas químicas en la guerra. Entonces, ese tratado tiene su historia, ¿se dan cuenta? ¿Cómo se formó ese tratado? A raíz de ese acontecimiento, ¿verdad? De que se evaluaron los daños que produce, etcétera. Entonces, ven pues cuáles fueron las causas, ¿verdad?, que provocó la Primera Guerra Mundial. El asesinato del archiduque, ¿verdad?, Federico Guillermo de Prusia, ¿verdad?, por manos de ¿verdad? Bueno, ese es un acontecimiento histórico que detonó en la Primera Guerra Mundial, de muchas otras cosas, ¿verdad? Pero ese es uno de los detonantes
más significativos de la Primera Guerra Mundial. Entonces ven ustedes que los acontecimientos, pues, también forman cómo se formó el bipolarismo Unión Soviética, Estados Unidos, que marcó la vida mundial después de la Segunda Guerra Mundial, ¿va? Al concluir la Segunda Guerra Mundial, donde Estados Unidos, pues, se toma como quien dice, se gradúa de gran superpotencia, que casi se adueña de Europa, y la Unión Soviética, en esa lucha de poder geográfico que tenían, ¿verdad? De expansión geográfica que tenían, que quedan como las dos superpotencias vencedoras por los aliados ante los integrantes del eje de la Segunda Guerra Mundial. Acontecimientos históricos. Y así, ¿verdad? Vamos viendo cómo se van desarrollando, pues, esas situaciones. Y las Naciones Unidas, ¿verdad? Tienen también sus antecedentes históricos, principalmente en la Segunda Guerra Mundial y en otra organización que se llamaba la Sociedad de Naciones. Acontecimientos, ¿verdad? La geopolítica también, ¿verdad? Fue esa disputa de expansión geográfica para imponer su sistema político de gobierno, ¿verdad? Entre Estados Unidos y la Unión Soviética. La Unión Soviética socialista, los Estados Unidos capitalista. Se disputan el mundo entero. El conflicto armado interno de Guatemala, que duró 36 años, es producto o consecuencia directa de esa confrontación. Y no solo Guatemala, también Salvador y Honduras se vieron involucrados, ¿verdad? Directamente en Nicaragua. Fue tanta la tensión que Centroamérica se convirtió en un momento determinado de la historia en el posible primer detonante de la Tercera Guerra Mundial. A ese punto llegamos, ¿verdad? Centroamérica fue foco del mundo y se empezó a desbordar el conflicto más allá de Centroamérica. Y tuvo que actuar el mundo. Entonces, esa confrontación que se le llamó confrontación este-oeste, este-oeste, era de carácter político y militar. Por eso se dio lo que se llamaba la Guerra Fría, ¿verdad? Era una confrontación directa entre las dos superpotencias prebélica, que tenía como característica la disuasión a través de la carrera armamentista. Es decir, se armaron lo más que pudieron y con esa amenaza paraban los ímpetus del otro de querer conquistar. Y ya les conté, pues, el arsenal nuclear que llegaron a almacenar. En aquel tiempo tenían el equivalente en poder destructivo a 3 toneladas de dinamita por cada habitante de la Tierra. 3 toneladas de dinamita por cada habitante de la Tierra. Geopolítica, ¿verdad? Todo eso dio lugar, pues, a acuerdos de control nuclear, civil, militar, limitaciones del arsenal nuclear, destrucción de ojivas nucleares, prohibición, ¿verdad?, de actividad nuclear militar para regiones enormes de la Tierra, países que no podemos, ¿verdad?, desarrollar energía nuclear bélica. Pero todo eso es derecho internacional, ¿verdad?, que viene dictada por esta rama, o esta disciplina no jurídica, la sociología, ¿verdad? La geopolítica, ¿verdad? Dice, nos demuestra los fundamentos del actuar de los estados en el contexto de la comunidad internacional y la transformación
y aparición de diferentes sujetos de derecho internacional público. Bueno, más o menos, ¿verdad? Basados pues en esa lucha, ¿verdad? Geográfica, política de las dos superpotencias. La sociología nos fundamenta la idea de que los sujetos últimos y destinatarios del derecho internacional son los individuos, son las personas humanas, la sociedad y la humanidad en general. Ese concepto de humanidad, ustedes, ha dado incluso paso a una nueva rama de los derechos humanos, que es a una nueva, generación de derechos humanos. Los derechos humanos de la tercera generación se desarrollan a raíz de la acuñación del concepto de humanidad. Y también que las sociedades somos muy diversas, ¿verdad ustedes? Y esa diversidad pues sirve para darle dinamismo al derecho internacional público. Yo escuchaba a los compañeros que estaba escuchando que, por ejemplo, en Corea del Sur, miren cómo es la gente allá. Muchas tiendas, o todas, no sé, ¿verdad? Pero sí muchas tiendas como mínimo. No tienen personal que esté atendiendo o vigilando. Lo que hacen, dice, dejar un canasto ahí, un canastillo, una caja con monedas y sencillo. Entonces llega la persona, se sirve lo que necesita, hace sus cuentas y hay otra cajita donde uno deposita el dinero de la compra. Si necesita vuelto, lo toma de esa caja que dejaron ahí. Nunca les ha faltado un centavo, ni una mercancía. ¿Será que podremos hacer eso acá nosotros? Yo creo que no, ¿verdad? No, Lick, no pudiera, pues no se pudiera. Capaz llegan hasta el mostrador, ¿verdad ustedes? Y todo eso, pues, el derecho internacional tiene que tener en cuenta esa diferencia de sociedades, ¿verdad? Que hay. Cómo armonizar esa convivencia. Y todo eso se mira reflejado en las instituciones, en los ejércitos, ¿verdad? En educación, en la diplomacia. Entonces la sociología, como ustedes ven, es importante también. Y la economía, ¿verdad? Hay polos de poder militar mundial. ¿Cuáles son? ¿Dónde estarían los polos de poder militar mundial? En los Estados Unidos, ¿verdad? Rusia, China. Y hay otros como que vienen en otro rango, pero siempre son poderosísimos, ¿verdad? Como Corea del Norte en cantidad, ¿verdad? Y la India, Reino Unido, Francia, Alemania, Canadá. Tienen ejércitos enormes. Muchos de ellos con arsenal nuclear, muchos de ellos. Japón. Pero son polos de poder militar. Hay polos de poder político también. O sea, el poder de convocatoria. ¿Será que si Guatemala convoca, todos los países se pondrán firmes ustedes? Pero si convoca a los Estados Unidos, si convoca a Francia, entonces hay también polos de poder político, pero también hay polos de poder económico. Muchas veces hay polos que eso tiene poder económico, pero no tienen poder militar. Tienen poder militar, pero no tienen poder político. Entonces un imperio debe tener poder político, económico y militar absoluto para elegirse como un imperio absoluto, como era Roma. Ven la cuestión, pues. Por eso que Estados Unidos no ha podido elegirse como superpotencia. Ahora económicamente está decayendo muchísimo.
militarmente, yo creo que no es el primero en forma militar. Políticamente todavía tiene mucho poder de convocatoria. Todavía hace mucho daño. O sea, son ejércitos tan enormes ustedes que están avisados. Hay avisos en internet, ¿verdad? Que si está la Segunda Guerra Mundial, si bien nos va a las 2 a la Tercera Guerra Mundial, si no, a las 12 horas ya tenemos consecuencias directas de esa confrontación, directas. Y China, Rusia, Francia, Estados Unidos, suenan tambores de guerra, muy fuertes. Tenemos que estar atentos a eso, ¿verdad? Entonces, ahora pues la hegemonía es más que todo económica, que ya vamos llegando a lo tecnológico, ¿verdad ustedes? Lo tecnológico también está dando mucha ventaja. Entonces las confrontaciones ahora estaban dándose entre polos diferentes, ¿verdad? El norte y sur. El norte rico, el sur pobre. Esas relaciones han creado mucha tensión. El reflejo más inmediato que tenemos es el nuevo movimiento que hubo en Nigeria contra Francia, que expulsaron a los franceses. Ahí se encerró esa confrontación norte-sur, países pobres contra los ricos. Muchas veces, ven ustedes, todavía hay como colonialismo. Vino a descubrir colonialismo todavía. Francia todavía tiene mucho actitud colonial en África. Y ha saqueado países. Son sociedades sentadas en miles de millones de dólares y no los disfrutan. Los disfrutan otras sociedades hegemónicas, ¿verdad? Entonces, ya no es la geopolítica, esto es la geoeconomía, ¿verdad? Las zonas de influencia económica, geográfico-económico, ¿verdad? La división internacional del trabajo, la división internacional de la distribución de bienes y servicios, ¿verdad? La división internacional del consumo. ¿Cómo consume un país desarrollado? ¿Cómo consume un país subdesarrollado? Todo eso nos da división, nos da diferencias, y esas diferencias muchas veces deben plasmarse en los tratados internacionales que así lo ameriten. Por ejemplo, los de libre comercio. Ahí dice que las relaciones son asimétricas. Las economías son asimétricas. Entonces no podemos poner los mismos parámetros, ¿verdad? Los mismos parámetros, porque salimos perdiendo, pues. Imagínense que dijeran igualdad de oportunidades para la explotación del espacio aéreo. Nosotros no hacemos ni bicicletas. En ese plano de igualdad, ¿quién saldría ganando? El país desarrollado. Entonces, desde el punto de vista económico, ¿verdad? Hay que atender esas asimetrías en los tratados. Que todos salgamos ganando, pero no que uno gane y el otro pierda. Eso no es justo. Ni es viable, ni es inteligente. ¿Ah? Entonces, ven, la economía también tiene una presencia muy especial en el derecho internacional. Incluso, como les digo, está dictando muchos parámetros de la convivencia actual. El BRICS, ¿verdad? Esa nueva organización que acaban de formar Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Es básicamente carácter económico, hasta donde yo sé, no tiene cuestión militar.
pero fíjense, está moviendo el fiel de la balanza económica mundial. Hay un poder económico inmenso ahí. Y ahora pues ya van nuevos estados que están solicitando su ingreso a ese club, ¿verdad? Tan importante. Y están abandonando como patrón de moneda internacional al dólar. Esa es una estocada a la economía norteamericana. Imagínense que usted se beneficiara de las transacciones comerciales que yo haga con otras personas. Toda transacción que yo haga le dejo un porcentaje a usted, aunque usted no mueva un dedo, simplemente por ser usted. Pero no soy solo yo, es mi vecino, mi otro vecino, es toda la cuadra, es toda la manzana, es toda la colonia, es todo el barrio, es toda la zona. Imagínense cuánto estoy ganando. Y eso es lo que hacía Estados Unidos con el comercio mundial. Ahora con este nuevo movimiento, como ven, fue económico, al aspecto económico, ¿verdad? Estados Unidos pues ha resentido eso muchísimo. E incluso ahora el petróleo parece que no va a ser en petrodólares. Todos los dólares que se movían a través del petróleo le queda un alto porcentaje a los Estados Unidos. Miren ustedes, uno ni sabe, ¿verdad? Bien, entonces estas son las disciplinas no jurídicas que han pues influenciado al derecho internacional público. Y la evolución histórica, a grandes rasgos, ¿verdad? Como les decía, hay una discusión cuando empieza el derecho internacional público. Aquí nos dicen desde los inicios, más de las sociedades, diferentes sociedades. Otros dicen en el siglo XVI, cuando empiezan a formarse los estados modernos europeos. ¿Ah? Si damos el enfoque del derecho internacional público tal cual lo conocemos hoy, con estos principios que conocemos, podríamos tomar de punto de referencia esta segunda posición, ¿va? Cuando se crean los estados modernos en la Europa del siglo XVI. ¿Pero qué hubo en la antigüedad? ¿Qué hubo en la antigüedad? Dos tipos de sociedad sobresalieron. No eran las únicas, pero sobresalieron. Las de carácter universalista y la de carácter aislacionista. Las de carácter universalista, pues, trataban de expandirse al mundo, se abrían al mundo, pero con una característica que eran avasalladores, conquistadores, imponían sus leyes, sus costumbres, incluso disponían de la vida de las personas, ¿verdad? De esos territorios. Ahí no había derecho internacional, pues. Ahí habían actividades de conquista, nada más, ¿verdad? Sin derecho alguno, relaciones de poder total. Pero también habían otras sociedades grandísimas, por cierto, ¿verdad? Que no les interesaba tener relaciones hacia afuera. Se encerraban hacia adentro, ¿verdad? Se creían autosuficientes, ¿verdad? Por ejemplo, las sociedades del Lejano Oriente, ¿verdad? Como China, Japón, ¿verdad? Las Coreas, ¿verdad? Corea en aquel tiempo, ¿verdad? Y otras sociedades de ahí, de esa índole, ¿verdad? Que tampoco les interesaba relacionarse con el mundo exterior. Y así pues hubo diferentes sociedades, pero el cristianismo sí tuvo una participación muy importante, ¿verdad? En el desarrollo del derecho internacional por los principios, ¿verdad? Del cristianismo, igualdad ante un Dios, dignidad de la persona, ¿verdad? El amor a los demás, el respeto, la convivencia, todos esos valores. Si los transportamos al derecho internacional, ¿verdad? Nos da un derecho internacional muy interesante, ¿verdad? Una autoridad común, ¿verdad? Ante todos de la igualdad, ¿verdad? Todos ante una autoridad superior, ¿verdad? Entonces,
fue un avance muy importante, como los griegos también, ¿verdad? Con los estados griegos, ¿se acuerdan ustedes? Se reunían en grandes asambleas, que les decían los anfictionías, ¿verdad? Los congresos anfictiónicos de la Grecia antigua. Esas sí tenían muchas cuestiones de derecho internacional, ¿verdad? Porque básicamente eran unidades económico-políticas diferentes, ¿verdad? Ya muy individualizadas. Y entonces viene la formación de los estados, ¿verdad? Cuando cae el Imperio Romano. Y entonces, al caer el Imperio Romano, ya no hay un común avasallador, ¿verdad? Y esto, pues, lógicamente dio como resultado el nacimiento de diferentes unidades económico-políticas, ducados, reinados, estados, señoríos, ¿verdad? Que tenían una vida, pues, individual frente a otras unidades. Eso también alimentó el comercio internacional y trajo nuevas necesidades, ¿verdad? También el invento de nuevas técnicas en la navegación, en el transporte, porque ya tenían necesidad, pues, de transportar muchas cuestiones, ¿verdad? Y pesos y medidas. ¿Cómo podemos congeniar usted y yo en una transacción si no tenemos un referente del valor de nuestras monedas? Si no tenemos un referente común de nuestras medidas. ¿Cuánto le vendo? Todo eso, ¿verdad? Provocó la creación de unas medidas internacionales de longitud, de peso, ¿verdad? Un referente de moneda, ¿verdad? Puro derecho internacional, ¿verdad? La lex mercatoria que nace en la Edad Media, ¿verdad? Como una respuesta a la agilidad del comercio, ¿verdad? Las técnicas militares, etcétera. Pero todo eso también provocó un caos. Se multiplicó de una forma exponencial, ¿verdad? La vitalidad de la vida internacional. ¿Y qué trajo esto como consecuencia? La creación y celebración de diferentes tratados internacionales. Y también atrajo la sistematización teórica de principios de derecho internacional expuestos a través de los científicos del derecho, los tratadistas, ¿verdad? Bien, compañeros, nos quedamos acá y por favor si le pueden dar su leidita a lo que es la Revolución Francesa para adelante. Y vamos a hablar de esto en la otra clase. Así que muchas gracias por tu atención, compañeros. Y con las disculpas del caso, pues fue cuestiones ajenas a nuestra voluntad, pero gracias a Dios logramos ingresar. Pasen buena noche, jóvenes. Gracias. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado. Buenas noches. Se cuidan, jóvenes. Feliz noche, Lic. Con su permiso.